Este tiempo. Acompáñenme a orar, por favor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Te rogamos tú guíes a cada uno de nosotros y nos permitas, Señor, encontrar tu enseñanza del Espíritu para nuestras vidas, Señor. Rogamos que tú ministres a través de este tiempo y que permitas ser en mí un instrumento útil para comunicar tu mensaje. Oramos, Dios, por todo esto, para que tú, Señor, encuentres el término pertinente para cada uno de nosotros según nuestra necesidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Ok. Bien, vamos a iniciar este tiempo. ¿A cuántos de ustedes ya les tiene medio hartado el asunto de las candidaturas presidenciales? Ya así como que, sobre todo para los que no tenemos cable o esas cosas, prender la televisión o escuchar el radio y escuchar todas las candidaturas presidenciales, así como que, ¡ay, otra vez! La palabra voto está muy vigente el día de hoy, ¿verdad? Y es más, es una plática común entre nosotros. ¿Por quién vas a votar? Y bueno, ahí salen todas las preferencias. No es el propósito de la Iglesia del Señor hacer proselitismo contra nadie, ni tampoco devaluar a nadie, ¿ok? No es el propósito de la Iglesia. Lo estoy utilizando a medida y a forma de ilustración. Las elecciones próximas están dando por hecho el concepto del voto, y por supuesto es algo que están invitando a hacer a todo mexicano. Sin embargo, hoy, en este tiempo, quiero hacer referencia a la palabra voto, pero desde su homónimo, es decir, una palabra que significa algo diferente, aunque se escribe y se pronuncia igual. El homónimo de voto que encontramos nosotros en la Escritura tiene que ver con ese significado diferente. Es una promesa, un pacto que se hace. Y bueno, las campañas podrían ser consideradas como votos, es decir, el candidato expresa lo que desde su perspectiva va a hacer cuando llegue a ganar la elección. Y podríamos decir que ellos tendrían que cumplir sus votos, sus promesas. Algo que ya estamos acostumbrados como sociedad, sabemos que mucho de esto no va a suceder, ¿verdad? Espero no romperle el corazón a nadie, pero sabemos todos de antemano que es algo que es altamente probable que no suceda, ¿sí? Que no cumplan sus votos. La pregunta es ¿por qué? Esto es muy cultural para nosotros, es muy cultural para nuestro país, ¿sí? Y es más, ya ni siquiera nos escandalizamos por ello, pues así actúa en muchas formas nuestra sociedad. Encontramos a personas en nuestro entorno normalmente que actúan de manera tramposa, personas que engañan para contratar a personas o que engañan para ser contratadas, personas que mienten por becas o estímulos gubernamentales, personas que mienten en sus declaraciones de impuestos para ahorrarse un dinero, personas que inventan justificaciones cuando llegan tarde, cuando la realidad es que es una forma de vida, personas que tramposamente obtienen servicios de seguridad social, personas que hacen del fraude su forma de vida, personas que fallan en cosas tan básicas como dar su palabra. Todos cuestionamos a los políticos, pero también de la misma forma no le creemos a los vendedores. Sabemos que cuando compramos algo estamos arriesgándonos a que haya una trampa en la venta. ¿Por qué? Porque todos conocemos el término las letras chiquitas del contrato. ¿Por qué? Sabemos que hay algo de trampa en eso. También sabemos que hay noviazgos que prometen todo, el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Para obtener aquello que quieren, que vienen buscando. Y bueno, pues no falta un inocente que siempre cae y cree, ¿no? Muchos otros fallan a promesas de fidelidad matrimonial o compromiso. Algunos otros buscan artimañas para desentenderse aún de compromisos legales hasta por sus propios hijos. Y la lista puede seguir. El problema es cuando el pueblo de Dios está involucrado en cosas como estas. Porque aprendemos desde pequeños a delegar la culpa o la responsabilidad a otros. Y lo único que hacemos con los años es perfeccionar nuestra técnica al grado tal que llegamos a ser muy buenos en todo esto.
Y la forma de actuar no respeta niveles, no respeta clases sociales, no respeta edades, no respeta sexo. Así que no es tan diferente lo que sucede en la clase política de nuestra realidad social. Muchas veces he escuchado el término de un político, que robe, pero que haga algo. O sea, ya dando por hecho que esto ha de suceder. Todos hablamos de la devaluación de nuestra moneda, ¿verdad? Creo que honestamente es todavía más preocupante la devaluación de nuestra propia palabra. Y lo peor de todo es que le llegamos a llamar astucia, viveza, gandallez, sagacidad, o como dicen los abogados, usamos los mecanismos que la ley nos permite. Y se impregna en todos los entornos, en todos los entornos. No solo los partidos políticos, sino sabemos que los medios de comunicación pudieran ser cuestionables. Ya no hablemos de algo tan manipulable como una red social, ¿sí? El detalle es que está tan infiltrado en tantos lugares que ya nosotros cuestionamos a instituciones que originalmente tendrían una referencia de veracidad, como lo puede llegar a ser incluso la iglesia. Cuestionamos también, porque hemos encontrado que esto sucede aún en las iglesias. Vamos, se ha perdido la credibilidad. Y todo porque no sabemos dar validez a nuestra palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a todo esto? Bueno, esta semana hemos aprendido al respecto de esto. Acompáñenme por favor a Números capítulo 30. Libro de Números capítulo 30. Y dice el verso 2, Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. El voto en esencia es una promesa que se hace, en este caso a Dios, ya sea de abstenerse de algo o de hacer algo, y se efectúa en señal de devoción. Sin embargo, encontramos que este pasaje coloca al mismo nivel una palabra que resulta más comprometedora, y esta palabra es juramento. Esto significa que es una petición a Dios de que, Señor, básicamente le estamos diciendo algo así como, Señor, castígame si es que no cumplo lo que estoy pronunciando. Es más, se podría traducir como maldición. Cuando yo hago un juramento a Dios, estoy pidiéndole a Dios que me ligue a lo que mis palabras están diciendo. Por lo tanto, no eran palabras vanas, era desencadenado el poder de Dios basado en aquello que expresamos. Lo que nos dice el pasaje es que básicamente, si lo expresamos, actuemos conforme a lo que hemos mencionado. La enseñanza de este texto, de los votos, las promesas, los juramentos, abarcan varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, podemos encontrar el voto de Jacob en Génesis 32. Podemos recordar el voto de Ana, cuando esta mujer estéril en 1 de Samuel 1, que si le diera un hijo, ¿qué iba a hacer con ese hijo? Y después ese hijo hizo un voto nazareo, que es Samuel, un hombre que fue nazareo desde su nacimiento. Y también conocemos el voto que hizo Sansón. Conocemos los votos voluntarios que se presentan como ofrendas en el Antiguo Testamento. Hemos estado leyendo acerca de esto. Por razones de tiempo solo veremos dos pasajes tocante a este tema de los votos. Así es que acompáñenme a estos dos pasajes de donde sacaremos una riqueza de la enseñanza tocante a los votos. Vamos a Eclesiastés capítulo 5, por favor. Eclesiastés capítulo 5.
Eclesiastés capítulo 5. Sí está en tu Biblia, no te hagas, ahí está. Tú lo vas a encontrar, yo sé. No es un libro que se predica mucho, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 5. Dice así, verso 1. Cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Empieza esa sección haciendo una referencia y dice, guarda tu pie, ¿sí? Es una figura de lenguaje que podemos expresar como ten cuidado. Al llegar a la presencia de Dios es más importante lo que Dios tiene que decirnos que lo que nosotros podemos decirle a Dios. En la presencia de Dios tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz. Ese es el argumento básico de la palabra. El no hacerlo nos hace semejantes a una persona necia. Y bueno, no nos gusta la palabra necia. Bueno, si te fueras al diccionario y buscaras los sinónimos de la palabra necio, todavía están más fuertes, más duros, ¿sí? Y te lo dejo de tarea. Es una agresión muy fuerte cuando alguien te dice necio. Y nos está diciendo la palabra, no seas necio. Es necio presentarnos delante de Dios con nuestros argumentos. Esto revela que ni siquiera sabemos que estamos en una condición tal vez de equivocación, lo cual esto nos pone en una ignorancia peor. Dice el verso 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto, sean pocas tus palabras. Este verso hace una reflexión a las jerarquías, nos pide que recordemos quiénes somos y con quién estamos tratando. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Ubiquémonos, ubícate. Estás tratando con el Dios del universo. Y cuando uno expresa una promesa a ese Dios, Dios lo toma en serio. Dice el verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Se plantea una comparación de ideas en el verso 3. Cuando estás muy ocupado, te va a dar sueño. Cuando hablas mucho, vas a decir necedades. Y hay algunos que tendremos que aprender esto de una manera especial. ¿Por qué? Porque entre más hablamos, más nos ligamos con nuestras propias palabras. Podemos parafrasearlo de esta manera: tengamos mucho cuidado con lo que vamos a prometer a Dios. Pensemos muy bien antes de hablar. Híjole, qué delicado, ¿verdad? Qué fuerte está el pasaje. Verso 4. Dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Es interesante el modo del verbo porque es un imperativo, es una orden de Dios. La razón de hacerlo es porque Dios no encuentra deleite ni se goza en los insensatos. Otra palabra para decir insensato es una persona que no tiene entendimiento, que está loco, que está desquiciado. Dios no se complace de este tipo de personas. En caso contrario, si no estamos dispuestos a cumplir lo prometido, dice: mejor no prometas nada. Ahí está, ya encontré la solución. No digo nada, no prometo nada y ya la libré, ¿no? Y algunos de nosotros, desde que leímos la primera vez el pasaje, dijimos: ya está. Recordemos que el compromiso, voto, pacto o juramento básico de un hijo de Dios es ocuparnos en tener una vida que le glorifique a Dios. Y usted y yo, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, aceptamos esto. No sé si no se había dado cuenta, pero es verdad. Cada uno de nosotros hicimos este compromiso con Dios. No tengo que mostrar la gran cantidad que refuerzan esa enseñanza, pero mire, le dejo ahí nada más uno. Dice Romanos 14: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ay, caray. Entonces quiere decir que ya habíamos prometido cosas y ni nos habíamos enterado. Está complicado. Ve el verso 6, dice así:
No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ve algunas implicaciones que está diciendo el pasaje tocante a una persona que no cumple lo que promete. No dejes que tu boca te haga pecar. Muchas veces nos equivocamos en la presentación del concepto de pecado. Es esa referencia como que hacemos lo que a Dios no le gusta, pero esto solo es parcial. El pecado trae consecuencias que causan daño para la persona. Seremos atrapados por nuestras propias palabras y ello se convertirá en nuestro problema. Como una persona cuando miente, ¿se le ha encontrado o se ha visto usted en esta situación? Ay, es que lo dije para evitarme problemas. Y le puedo asegurar que ya se compró otro problema. ¿Por qué? Porque ahora que tiene que tapar la primer mentira y la va a llevar a otra más. Dice el pasaje, ni digas delante del ángel, es que no sabía. Dios no aceptará nuestra excusa, por muy bien formulada que esté. Dice un dicho de nosotros, ante excusa presentada, culpabilidad manifiesta. La persona que presenta argumentos o excusas para no hacer lo que debería de hacer, ya se está aceptando como culpable. ¿Cómo nos encanta usar esta alternativa? Nos encanta decir, ay, es que no sabía. Sabemos perfectamente que la ignorancia no es un argumento para dejar de cumplir lo que prometemos. El yo no sabía nada más nos hace ver el hecho de cuánto necesitamos aprender. Todos sabemos que el hecho de desconocer una ley no me excusa la responsabilidad de cumplirla. Dice también el pasaje, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Aparte de todo esto, dice el pasaje que causaremos el enojo de Dios. Y si algo debería de preocuparnos es esto, porque es fatal causar la tristeza de Dios, pero causarla, el enojo de Dios, es todavía más terrible. ¿Por qué harás que Dios destruya la obra de tus manos? Tiene que ver con aquello que nosotros trabajamos con nuestras manos. Tu prosperidad, tu trabajo, tus bienes, la bendición de tu hogar, tu familia, tu tranquilidad. Y dice el pasaje, ¿por qué harás que Dios destruya la obra de tus manos? Si lo bien habido, cuánto cuesta trabajo, imagínate esto. Dice el verso 7 para terminar esta sección del pasaje, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras más. Tú teme a Dios. Donde abundan los sueños. ¿Por qué los sueños? Porque todos nos imaginamos cosas sin fundamento en muchos casos. Y no te quiero preguntar, pero como piensa un momento cuánto has soñado ciertas cosas y cómo te diviertes cuando piensas en eso. Ay, es que yo me soñé, ay, qué padre. No es real, es un sueño. Y dice que donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Es ese orgullo, ese alto concepto de nosotros mismos, es el mérito propio exigido. Es que ya me lo gané. Ese es un mérito, es vanidad, es aquello que pienso que he hecho lo necesario por obtenerlo. Abundan las vanidades y también abundan las muchas palabras. Es aquel que es ligado por sus propios labios. Y dice, mejor teme a Dios. Es ese respeto a la persona de Dios. No miedo, respeto a Dios. Y no sé usted, pero cuando yo leí este pasaje dije, estoy en problemas. Estoy en problemas. Pero si pensamos que esto es lo peor, el Señor Jesucristo siempre nos lleva a un nivel todavía más alto. Y en el Sermón del Monte, el Señor se toma la delicadeza de retomar este tema para decirnos, ¿crees que estaba exigente en el Antiguo Testamento? Ahí te va. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5.
Mateo capítulo 5, verso 33 en adelante. Mateo 5, 33. ¿Lo conoces el texto? Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Por cierto, la palabra perjurar es fallar al juramento, faltar al juramento, o no cumplir el juramento. Eso significa perjurar. Por eso dice: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Dice: pero yo os digo, o sea, esto del verso 33 es lo que venía diciendo en Eclesiastés, es lo que venía diciéndose en el libro de Números, es lo que hacía antes el pueblo de Israel. Dice el Señor: ahora yo les voy a decir algo todavía mejor. Yo les digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Así que este pasaje empieza comparando algunas cosas. Compara los juramentos o los votos y les dice: no perjures, no faltes al juramento. Pero ahora el Señor eleva la canasta, por decirlo de alguna manera, nos pone una demanda más alto y dice que nuestro juramento es de la misma manera y tiene el mismo peso como aquello que pronunciamos con nuestras palabras. Y nos reta a tener una forma de hablar veraz. De manera tal que si dices sí, es sí. Y si dices no, es no. No se refiere a ese voto que hacemos ante Él, sino a cualquier cosa que pronunciamos, que decimos, que haremos o que no haremos. Esto debe de ser suficiente para ser considerado como un voto ante Dios mismo. Pues de no hacerlo, dice el texto, que nuestra palabra proviene del mal o del maligno. Pues, ¿qué significaba eso? Y viene conceptos como perverso, crimen o envidia. Una palabra que viene con ese propósito. Y si estamos entendiendo esto, el faltar a mi palabra es como si estuviera faltando a Dios mismo, y es una acción deliberada de maldad. Todos cometemos errores, ¿estamos de acuerdo? Todos cometemos errores. Pero cuando alguien miente, es una decisión que hace, que toma, y busca con esa decisión cubrir una intención. ¿Ve lo grave de esto? Yo me puedo equivocar sin querer, pero cuando ya estoy maquinando esto y pronuncio algo con mis labios, ya hay una intención en esto que estoy diciendo. Y por eso dice el pasaje: esto proviene de mal. Expresar una promesa que sabemos que no cumpliremos es una forma de mentir. Y usted me podrá decir: ay, hermano, no sea exagerado, así somos los latinos. Nos vemos mañana. Llego a las 5. Ahí te caigo. ¿Vas a venir mañana? ¿O somos hombres o payasos? Y usamos estos términos y le damos el valor de un vulgo social. Hermano, usted no es del vulgo social de México ni de Latinoamérica. Usted pertenece a la clase celestial y usted es hijo del reino, y por lo tanto su jerarquía o su referencia de valor no es lo que la sociedad pronuncia, sino que el Dios Santo pone o demanda delante de usted. Y no tiene que ver con una expresión social, tiene que ver con quién es usted y a dónde pertenece. Jugamos con estos términos, nos resulta fácil. Y como dije, socialmente nos resulta muy sencillo pronunciar palabras, pero no nos damos cuenta de cuán serio es para Dios esto. El mismo pasaje de Números da algunos principios derivados. Antes de pasar a algunas aplicaciones, déjeme hacer una referencia.
cuando leímos el pasaje en esta semana, presentaba algunas cláusulas que pudieran resultar confusas para nosotros. Hacía referencia a aquellas mujeres que hacían un voto y hacía dos clasificaciones de mujeres. Primero, aquellas mujeres que estaban bajo el vínculo de un hogar y que el padre era el responsable todavía de esta mujer. Y en otro pasaje del 6 en adelante habla de esta mujer que estuviera casada y da las excepciones de cuando esta mujer pronunciara un voto, si el padre o el esposo en su caso lo escucharan, sí tendrían la libertad de validar o invalidar dicho voto. ¿Quién? ¿El padre o el esposo? Así es como el pasaje nos lo enseña. El principio era este. Ahora, creo, es mi opinión personal, posiblemente algunos de ustedes tengan una opinión diferente, creo que el pasaje es un principio que no tiene una aplicación vigente a nuestros tiempos, ¿sí? Y voy a explicar por qué, ¿sí? La relación parental o la relación matrimonial tenía una vinculación mucho más estrecha del significado que ahora nosotros le otorgamos. Sin embargo, yo considero que el principio sí puede aplicar a nuestra cultura, no la literalidad, pero sí el principio, ¿sí? De manera tal que si yo considerara esto, tendría que, al momento de vivir dentro de una vinculación, ya sea esposo, ya sea familia, considerar a las personas que están en mi entorno antes de comprometerme con algo. Y mire, esto lo hacemos muy sencillo y muy práctico en la dinámica diaria. Y le invito a que reflexionen esto. Termina el culto. Hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comer? Sí, vamos, órale, te espero en mi casa. Y yo no le he dicho a mi esposa. Oh, cielos. Y entonces bromeamos entre nosotros. Espera, me deja preguntar a gerencia. ¿Por qué? Porque lo que yo he pronunciado no solo me involucra a mí, involucra a mi esposa. Y entonces, antes de decir yo sí, tendría que decir, espérame, déjame ver si los involucrados también están de acuerdo en que me comprometa. ¿Entiende conmigo el punto? De misma forma, un jovencito que dice, bueno, una señorita que dice, bueno, encontró una oferta en internet para comprarse un juego de video que le gusta y estaba en oferta y dijo, sí, te lo compro. Y voltea y ve la cartera y dice, 3 pesos y 40 bienevales. Y pues como que no ajusta, ¿no? Antes de decir sí, tendrá que ir con el que administra. Papá, mamá, ¿podemos? ¿Verdad que sí? Este principio creo que lo deberíamos nosotros de considerar cuando nosotros nos involucramos en una dinámica. Y creo que, por eso digo, no aplica la literalidad del pasaje, pero sí puede aplicar el principio para nosotros. Tú vas a comprometerte de alguna manera, vas a expresar algo con tus propias palabras. Considera a las personas que están involucradas en tu vida, que van a ser parte de eso que tú vas a expresar. De esta manera, permítame hablar de algunas aplicaciones para nosotros hoy en día de el dar nuestra palabra. Algunas aplicaciones. ¿Tiene alguna cita o tiene un compromiso? Usted se comprometió. Llegue. No avise 10 minutos después de que ya llegó la cita, ya voy en camino. Eso solamente revela su falta de seriedad y revela su falta de respeto hacia la persona con la cual tiene la cita. ¿Por qué? Porque la persona se detuvo. He expresado esto en otros momentos. Imagínese que no podemos empezar este culto porque no ha llegado tal persona. Ahora, si nos retrasamos 5 minutos porque no ha llegado tal persona, multiplique el número de personas y considere las horas, hombre, que estamos desperdiciando por la inasistencia o por la irresponsabilidad del que llega tarde. Así funciona. Y así lo deberíamos de considerar. Dejemos de usar justificaciones. Ya voy. ¿En dónde? En el Oxxo. ¿En cuál? ¿Saben?
Mire, yo estoy seguro que usted esto no lo hace en otros contextos, porque le aseguro que no llega tarde a tomar un avión. Le aseguro que no llega tarde al trabajo porque le descuentan el día o lo regresan. Le aseguro que no llega tarde a la escuela. Le aseguro que no llega tarde a aquellas cosas que usted sí considera importantes. Y creo que tienes razón, Emilio, ni al cine. Y corres, porque ya empezaron los anuncios. Yo quisiera que corrieras para llegar al culto. Esto revela una falta de seriedad a nuestra propia palabra. Así que si usted entiende este concepto y dice, voy a llegar de tales horas, llegue a esas horas. Y si no, mejor no lo diga, no se comprometa. ¿Es usted contratado en un trabajo? ¡Qué bueno! Quite usted de su mente esta dinámica cultural que él hace como que me paga y yo entonces hago como que trabajo. Es decir, si él me paga poquito, entonces yo soy negligente en mi trabajo, ¿no? Esto no revela el carácter de un hijo de Dios. Usted se contrata, y cuando usted se contrata, usted está diciendo, voy a dar mi mejor esfuerzo para el bien o los propósitos del lugar en donde estoy trabajando. Se lo valoran, qué bueno. No se lo valoran, usted tendrá la posibilidad de buscar otro lugar donde sí se lo valoren. Pero cuando usted se adapta al medio, se amolda al medio, ¿por qué? Porque todos lo hacen, entonces usted ya está siendo parte de esa influencia cultural. Y el texto de memorización del día de hoy, el verso siguiente de Romanos 12:2, dice, no te conformes a este mundo. Es decir, no tomes la forma de este mundo. Mi anhelo es que un hijo de Dios sea la persona mayor de referencia en el lugar en donde está. El que llega primero, el que es más responsable, el que no hace flojera, el que está al frente, el que está dispuesto. ¿Por qué? Porque dio su palabra. Nos inscribimos en una escuela. ¡Ah, qué padre! Y nos dieron los requisitos de la escuela. ¡Qué bonito! Cuando estamos llegando al final del semestre, maestro, ¿no habrá forma? ¿Cuándo era la entrega? Hace una semana. Pero es que se me descompuso la computadora. ¡Ah, qué bueno! Y no ha dormido en esta semana. No, es que también he tenido otras cosas que hacer. Y de paso hubo un concierto, ¿no? Entonces, no se engañe. Cumpla con lo que le prometo. Si usted se inscribe a una institución, usted está respetando las reglas de esa institución y está comprometiéndose a cumplir con los requisitos de dicha institución. ¿Estamos de acuerdo? Y si no quiere, pues no se inscriba. Miren, ahora que terminamos la carrera, que tuvimos que pagar la titulación, cómo me dolió. Pero no es ningún robo, porque desde que me inscribí me dijeron, esto vale la titulación, de una vez te aviso. Me puedo quejar, pero ya me avisaron. Cumplamos con los requisitos establecidos. Llega un amigo y te confía un secreto y tú le dices, no te preocupes, esto es una tumba, compa. Pues de veras que sea una tumba, porque hay algunos que dicen, ay, mi pecho no es trinchera, o sea, no es lugar para esconderse, así que vamos por aquí. Y entonces empiezan a compartir para que oren por el hermano. Si tú te comprometes a guardar la integridad, está tu palabra, tu honorabilidad, tu integridad de por medio, que tú vas a ser un celoso guardador del secreto que te otorgaron. Y eso no significa que, ay, es que entre esposos, no te confundas. La dinámica de la confianza entre esposos es en las cosas que les conciernen a los esposos. Pero lo que yo platiqué con Omar, honestamente, no le concierne a mi esposa. ¿Ve la diferencia? Hay muchas cosas que yo, más como pastor, no le platico a mi esposa.
¿Por qué? Pues porque no le conviene, no le ayuda. Pero algunos somos tan abiertos con nuestra pareja que les platicamos todo. Y otros hasta los hijos les andan platicando. En la cena familiar platicamos del asunto. Ah, sí, claro. Más el ingrediente adicional que es la pimienta, ¿no? Porque es tu interpretación. Así que si usted se compromete a dar su palabra, guarde la integridad de esta persona. Usted le llama amigo a alguien. Bueno, es muy comprometedora la palabra amigo. Yo he visto que hoy en día se devalúa el concepto amigo. Amigo ya es cualquier cuate con el cual nos fuimos en el camión. O sea, no, para mí amigo es algo mucho más valioso, mucho más especial. Es alguien con el cual he tenido un vínculo y he construido una relación. Y entonces, si yo te digo amigo, es que francamente así te considero. Y si eres mi amigo, dice el texto en la Escritura, que amigo es más cercano que un. ¿Estás dispuesto a hacer eso con el que le llamas amigo? Entonces, si no lo vas a hacer, no le llames amigo. Esto se da mucho en las escuelas, ¿no? Tienes compañeros de trabajo de las escuelas y quedaron de hacer un trabajo en equipo. Y ya saben que el trabajo en equipo significa 2 trabajan y el resto se rasca el ombligo. Espero que los hijos de Dios sean los que trabajan, no los que se rascan el ombligo. Y que cuando te dejan un trabajo, o tú dices, yo me encargo de las presentaciones, yo me encargo de esta parte, yo me encargo de la investigación, lo hagas. De otra manera no tiene caso. Tenemos una relación de noviazgo. Si usted está amando, como dice amar, entonces no forza nada, no obliga nada, no usa, no manipula, no explota. Si usted ama, protege, respeta, responde a la confianza, arma un proyecto. Me encanta esta parte donde el joven va y se presenta con los papás y le dice, Señor, hay algunos que le sacan la vuelta a eso, pero bueno, yo soy Juan Camané y aquí vengo para ponernos todas sus órdenes. Yo me encargo de cuidar a su hija y todo eso. Fíjate nada más lo que representa. Le estás diciendo al hombre que más ama a esa persona en la tierra, que es su padre, que tú te vas a encargar de cuidarla, protegerla y respetarla. Fíjate nada más lo que estás diciendo. Si lo hiciéramos en verdad, no estaríamos como está nuestra sociedad actualmente. Nos comprenderemos en una iglesia. Independientemente de cómo están las cosas, nos comprometemos. Bueno, pues si todo va bien voy, y si no, no voy. A ver, entonces ¿con quién estás comprometido? Híjole, es que hoy ya hay partido. ¿Dónde está tu compromiso? Híjole, es que teníamos salida. ¿Dónde está tu compromiso? De repente perdemos de vista estas cosas que parecieran ser muy obvias, pero que nada más con analizar un concepto tan básico como dar tu palabra, tendría que ver las implicaciones propias que llegan a tener impacto en todas las áreas de nuestra vida. ¿Usted se compromete con una iglesia? Bueno, comprométase. Comprométase en tener una comunión, en proteger a la iglesia, a invertir en ella, a trabajar para ella, a ofrendar en ella.
Porque la iglesia somos nosotros, la comunidad. No vienes a la iglesia, tú y yo somos la iglesia. Y cuando usted y yo nos comprometemos con la iglesia, entonces esto funciona. Pero de otra manera no funciona. Y si yo me comprometo con un ministerio, pues todavía peor el asunto. ¿Por qué? Porque significa que estoy diciéndole a Dios que yo quiero ser parte de esto que va a edificar la vida de otras personas. Y miren, esto es tan sencillo como usted quiere asistir a un lugar, perfecto, qué bueno. Si usted llega ya cumplió esa parte. Déjeme llevarlo a un nivel mayor. ¿A qué me refiero? ¿Se imagina que todo ministerio, proyecto o actividad que se hiciera, estuviéramos pensando cómo pudiéramos mejorar día a día para que esto fuera de una manera más excelente para el Señor? ¿Qué pudiéramos hacer hoy? Hoy tenemos esto. Bueno, malo, bien para bien o para mal, es lo que tenemos. Perfecto. ¿Qué está haciendo o qué podría hacer hoy? ¿O de qué manera se podría capacitar? ¿O qué clases podría tomar? ¿O de qué manera se podría especializar? ¿O qué cosas podría poner para que ese ministerio fuera mejor mañana? No, pues antes voy. Entonces no está comprometido. No está comprometido. ¿Cuándo nos vemos? Todos los días, tal día. Ah, perfecto, ¿vas? Híjole. No está comprometido. Y si hablamos en términos de familia, si usted va y le dice a su hijo o a su familia, nos vamos de vacaciones, cúmplalo. ¿Por qué? Porque lo prometió. Y si usted prometió comprar algo a sus hijos, cúmplalo. ¿Por qué? Porque dio su palabra. Y si usted pierde la credibilidad de su hijo, ya no hay nada que hacer. ¿A quién va a creer su hijo si su propio padre, su propia madre no responde a lo que promete? ¿Usted prometió esto? Sea muy concreto. Por eso me gusta explicar esto. Se sienta usted con su hijo y le dice, mira, la próxima vez que tú actúes de tal forma, va a pasar esto. ¿Estamos de acuerdo? La disciplina va a ser tal, ¿ok? Y la próxima vez que pase, cúmplale. Porque hay algunos que parecen políticos. Te voy a dar. Mira que te voy a dar. Mira, donde me canses te voy a dar. Y el hijo sabe que ya sabe. Ay, mi Carlos, al rato se le va. Bueno, si usted le promete, cúmplale. Para bien o para mal, cúmplale. Y si usted es hijo y se compromete a algo, cúmplalo. Cúmplalo. ¿Sí? Si decimos, no te preocupes, no vas a tener quejas, que no haya quejas. Si usted dice, voy a llegar a tales horas, llega a esa hora. Es más, llega antes. No habla 30 minutos después diciendo, es que hay mucho tráfico. Usted habla antes y llega antes. ¿Por qué? Porque estás dando tu palabra. Hay un error que a veces los hijos piensan, que la confianza es un mérito que se da en automático. Discúlpenme, pero no creo que sea así. La confianza se gana. La confianza se gana. ¿Y cómo se gana? Cumpliendo lo que prometes. Y si tú cumples lo que prometes, eres acreedor a una confianza mayor. Pero si tú no cumples lo que prometes, actúa inversamente proporcional. Y bueno, ¿qué más decir, hermanos, tocante a los votos matrimoniales?
¿Cuántas y cuántas veces hemos escuchado personas que hacen su voto matrimonial? Híjole, y tan breve y tan rápido se olvidan de ello. Cuando oficio una ceremonia matrimonial, hago esta pregunta: ¿a quién se hacen los votos matrimoniales? ¿A la esposa, a la congregación o a Dios? Porque algunos piensan que es a la esposa. Y según yo entiendo este pasaje, por lo que hemos visto, tú estás prometiéndole a Dios, a tu esposa y a una congregación de testigos que vas a cumplir lo que estás diciendo. Y cuando tú estás en esa dinámica, entiendes la importancia de lo que estás haciendo. Dicho de una manera diferente, después de nuestra salvación, creo que es el compromiso más importante que hacemos en nuestra vida. ¿Está usted de acuerdo? Un voto matrimonial es el compromiso más importante. Esto, hermanos, en una palabra la Escritura le llama integridad. Una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Tenemos un llamado de Dios a ser íntegros. Así que yo quiero pensar que el pueblo de Dios es valiente. Aquellas personas que se atreven a comprometerse con sus palabras, aquellos que toman retos, aquellos que cumplen lo que dicen, que se esfuerzan para hacer válido lo expresado, que viven seriamente, que son congruentes. Quiero retarle en el área en donde usted tenga esta necesidad, sea familiar, sea amistad, sea en su iglesia, sea con sus hijos, con sus padres, en su trabajo, en su ministerio, donde sea, en donde usted está. Le quiero retar el día de hoy para que usted tome un compromiso para poder hacer lo que dice que va a hacer. Nada más, nada menos. Solamente haga lo que dice que va a hacer. Ligue sus palabras a sus acciones, de tal manera que si usted quiere hacer una promesa a su pareja, usted le puede decir a su pareja que ella o él será su prioridad en la vida y que tal vez van a invertir ese tiempo para que esto sea real. Y por eso para mí es tan importante expresar la peligrosidad del concepto social llamado unión libre. ¿Por qué? Porque existe todo menos pacto y compromiso. Existe todo menos pacto y compromiso. Y por eso es tan común hoy en día. ¿Por qué? Porque obtengo todo y no me comprometo a nada. Pues está padre, ¿no? Le he dicho a algunas personas a las que hemos tenido la oportunidad de testificar y predicar. La ilustración que usamos mi esposa y yo para hablar de nuestro matrimonio es: nos fuimos a la isla y quemamos el barco. Punto. No hay regreso, no hay opción, no hay plan B, no hay alternativa. No es a ver si, es a ver cómo hacemos que funcione. No tengo alternativa. Yo tengo empeñada mi vida en hacer que funcione. Y quiero pensar que cuando Dios dijo que para el hombre es bueno que no esté solo, yo lo considero así, y considero que la persona que el Señor me ha dado como esposa es la que yo necesito, y entonces voy a dedicar el resto de mi vida para crear esta vinculación con mi pareja, al costo que sea, en el entorno que sea. Es mi primera prioridad, hermanos. Y si usted quiere comprometerse en áreas de familia, bueno, ¿por qué no se sienta con su familia y hace un compromiso? Ay, no, porque ¿qué tal si me cae trabajo? Entonces no está haciendo compromiso. Porque si usted hace un compromiso y le cae un trabajo, va a ver su agenda y va a decir: tengo salida con mi familia, entonces no puedo, ya tengo un compromiso. ¿Se imagina hacer esto en su trabajo? ¿O qué tal en su ministerio? ¿O qué
qué tal en su iglesia? ¿O qué tal directo con Dios? Atreverse a decirle al Señor lo que va a hacer. Cualquiera cosa que sea. Dice la Escritura, y con esto termino, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el Señor nos dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor está contigo a donde quiera que tú vayas. Así que, hermanos, usted y yo tenemos la bendición de Dios para hacer todo esto una realidad. El Señor permita que tanto usted como yo cumplamos nuestra palabra. Vamos a orar. Padre, cuando reflexionamos en cosas como esta, nos hace pensar, Señor, cuán lejos está lo que tú tienes en mente de lo que es nuestra realidad cristiana. Señor, perdónanos. Perdónanos porque con mucha ligereza llegamos a pronunciar cosas con nuestros labios que estamos muy lejos de cumplir. Sea el área que sea, Señor, permítenos ser íntegros en nuestras palabras. Que si decimos algo, lo vamos a cumplir. Entiendo, hay situaciones donde se resulta ser prácticamente imposible. Y entiendo estas excepciones. Pero no, Señor, cuando nosotros pronunciamos algo, cuando sabemos de antemano que ni siquiera lo vamos a cumplir. ¿Cuántas promesas hemos hecho sin fondo, solamente con propósitos o con argumentos para obtener algún beneficio? ¿Cuántas veces hemos dicho, te lo juro? ¿Cuántas veces hemos usado el nombre de Dios en vano? Padre, perdónanos y enséñanos a ser personas que tomemos en serio nuestra palabra y que cumplamos a cabalidad lo que prometemos. Te lo rogamos por Cristo Jesús.